Inclinen su rostro y oren conmigo. Amado Dios, gracias por esta mañana y por habernos traído a todos para adorarte y aprender más acerca de tu palabra. Te pido que nos ayudes, que nos hables el día de hoy y te agradezco por todo. Amén. Buenos días a todos. Hay eco por alguna razón. Una de las cosas que he estado hablando con mi hijo, como usted sabe, estamos tratando de reconstruir nuestro equipo de liderazgo, especialmente nuestro grupo de adoración, porque ahora tenemos que hacer más cosas que las que solíamos hacer antes. Ahora que pasamos el servicio en línea, hay un sistema que se debe de seguir para no olvidar nada y tener problemas a la hora del servicio. Y una de las cosas que decimos es que, y voy a usar a Neri Borja como ejemplo, él es una herramienta de muchos propósitos que Dios usa para su servicio. Neri puede hacer la parte electrónica, él puede hacer el video, él puede tocar el piano, la guitarra, el bajo y la batería. Ahora, son muchas cosas. Es mucho talento para un jovencito que ni siquiera tiene los 18 años. En 2 meses cumple 18 años. Y Daniel y yo estamos tratando de llegar a ese punto en el que podamos hacer muchas cosas también. Ahorita él y yo manejamos lo electrónico, él quiere aprender a tocar a la batería, ya sabe un poquito, pero quiere aprender más. Y nuestra meta es poder agarrar nuevas personas, algunos de nuestros niños, para que se conviertan en esas herramientas de múltiple uso para Dios, que puedan hacer lo que sea en cualquier momento. Y esa es realmente la forma en que todo en este mundo funciona, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita yo tengo un segundo trabajo de maestro, enseño español. El otro año voy a enseñar español y historia. Y también puedo enseñar matemáticas y soy una herramienta de muchos usos cuando tiene que ver con la enseñanza. Y la meta de cada jefe es que sus empleados puedan hacer muchas cosas porque eso libera mucho tiempo de sus manos en caso que algo pase. Y yo le motivo a usted, si usted está conectado en línea, le motivo a que empiece a venir físicamente. Si usted está interesado en aprender algo, Aram puede enseñarle cualquier tipo de instrumento, Neri también. Si usted está interesado en la parte electrónica, Samuel, Daniel o yo podemos hacerlo. Y si usted está interesado, déjeme saberlo para poder empezar. No tiene que aprender todo de una vez. Una cosa a la vez está bien. Tenemos que ser pacientes. Ahora, esta mañana vamos a participar de la Santa Cena justo después de terminar el sermón. El sermón se supone que va a ser corto, pero no se los garantizo. Creo que ahora que regresamos a los servicios en persona, mis servicios son más largos. Mi congregación estaba acostumbrado a atender sermones de 15 minutos, pero ya no. En los sermones en línea eran bien cortos, pero en persona no. Y una de las cosas que usted debe de entender es que Dios le habla a usted a través de su pastor, ya sea que esté de visita o sea un miembro o sea solo un amigo de la congregación, Dios le habla. Y en persona quizás pueda decir cosas que quizás no había considerado, pero como usted está aquí, Dios lo va a decir. Y no es porque alguien vino y me contó una historia acerca de usted. Y como ya sé su secreto, voy a predicar acerca de eso. No, no se trata de eso. Una de las cosas que yo le garantizo, y lo he dicho por años, es que mis sermones ya están prescritos hace muchos años. Ahorita ya estoy trabajando en sermones de el libro de Primera de Samuel y estoy predicando del libro de Romanos ahorita.
Y hay sermones del libro de Hebreos que ya preparé y no voy a decir algo, no voy a escoger algo solo por usted, porque los sermones ya han sido escritos. Pero algo que sí puedo decir es que Dios es soberano. Y el día que usted iba a llegar a la iglesia, Él preparó ese mensaje para entregárselo. Él es así, Él sabe todo acerca de usted, todo. Entonces, no se asuste, no se avergüence cuando yo digo algo que quizás sea personal, porque no lo preparé de esa forma. Simplemente estoy siguiendo direcciones de Dios. Si es personal, viene de Él, así que no pelee conmigo, hable con Él. No quiero que pelee con él porque usted va a perder. Y cuando perdemos en contra de Dios, no queremos estar en ese lugar. Siempre queremos estar en paz con Dios y pedir perdón. Así que el sermón de hoy en el libro de Romanos va muy bien. De hecho, todos los sermones del libro de Romanos van muy bien con la Santa Cena, porque todo es acerca de recordarnos quién Jesús es, y de eso se trata la Santa Cena. Nos recuerda quién Jesús es. Entonces, el título del sermón de hoy es Viviendo bajo la gracia, viviendo bajo la gracia. Ahora, como americanos, somos muy consentidos. Se nos dan muchas libertades y disfrutamos de una vida con muchos privilegios. Y digo privilegios porque pueden ser quitados. Ahora, cuando pensamos acerca del libro de Romanos y, y aquí hablando acerca de alejarnos de vivir una vida pecaminosa, pensamos que como americanos y personas consentidas, creemos que una vida pecadora es una vida fácil de vivir, es conveniente, nos gusta ser americanos. Por ejemplo, para mí, desear una hamburguesa, se compra el pan, la carne, la lechuga, la salsa dulce, la mostaza, todo. Si salgo y compro una hamburguesa, quizás costará en McDonald's $1, pero al yo comprar todos los ingredientes, saldrá como a $5. Y es el tipo de conveniencias que tenemos aquí en este país. Todo lo que necesitamos en estos días, gracias a COVID, todo nos lo llevan a la puerta de nuestra casa. ¿Sabía usted que Danny Bailey trabaja para una compañía que hace entregas? Le puede entregar a usted lo que sea que usted desee. Si usted está interesado, él le puede dar la página de internet. Yo recibo comida de Target, de Food City. ¿Cuándo yo pensaría que Food City iba a hacer entregas? Pero yo soy mexicano, necesito hacer compras en Food City. Hay ciertas cosas que solo encuentro ahí, en ningún otro lado. Yo le digo a mi hijo que voy a Walmart solo cuando tengo que ir. Soy una persona que le gusta ir a Target. No voy a Walmart diariamente porque tiene productos que nadie más vende. Y fuerzo, me obligo a mí mismo para ir y a comprar a Walmart. Hasta tengo que orar especialmente. Le digo, Señor, tengo que ir a Walmart. Por favor, dame paciencia. Permite que un empleado aparezca para que me ayude. Pero estamos llenos de acomodaciones. Y para ser honestos, hemos estado hablando de ser esclavos al pecado en el pasado, pero hoy en día somos esclavos al sueño americano, a la vida americana. Nos ha esclavizado y déjeme decirle, es algo adictivo. El pastor Borja me dice que él nunca se preocupa de que el comunismo tome control sobre el mundo. Me dice, porque yo me doy cuenta que cómo la vida, cómo la vida de un joven está cambiando la Ciudad de México. Si usted va a la Ciudad de México, usted se da cuenta que todo está adaptado a la juventud. Escuchan música en inglés y nuestra cultura ha invadido al mundo entero. Es algo adictivo y yo creo que está esclavizando. Cuando nos convertimos en cristianos es muy difícil para nosotros imaginar una vida mejor de la que ya tenemos, solo basado en cosas materiales.
Cuando hablamos de emociones y otras cosas, definitivamente muchos de nosotros necesitamos ayuda en esas áreas, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Y déjeme leerle los versos. El título del sermón es Viviendo bajo la gracia y leemos de Romanos capítulo 6 versos 11 al 14. Romanos capítulo 6 versos 11 al 14. Lea conmigo. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Padre y Señor, te agradezco tanto. Te pido que esta mañana tu sermón penetre a nuestros corazones y nuestras mentes. Somos hombres y mujeres pecadoras que luchamos diariamente solo para vivir, Señor. Y el vivir una vida abundante contigo, Padre, en el principio cuesta. Y hay veces cuando nos alejamos, cuesta. Se nos olvida que debemos descansar en ti, mi Señor. Tú nos ofreces paz y descanso. Sé con nosotros esta mañana, Señor, y toca cada corazón de la forma en que lo necesita. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. En el último sermón aprendimos que morimos al pecado, pero estamos vivos en Cristo. Pablo usa el ejemplo del bautismo, el cual usamos cuando le bautizamos, lo metemos al agua y usted muere al pecado y sale del agua a vivir esa vida en Cristo. Y solo está bajo el agua por un segundo, para que no se asusten. Es solo un segundo, especialmente si su papá lo va a bautizar. Ahora, muchas veces creemos que el vivir una vida sin pecado es idealista. Es como la meta que establecemos, pero realmente no hay forma de lograrla. Entonces pretendemos ser justificados y cada vez que pretendemos hacer algo o ser algo, cansa, es agotador. Entonces el pretender ser justificados nos va a cansar. Ahora, entendemos que la vieja naturaleza ha muerto porque estamos vivos, pero sabemos que en realidad toma tiempo morir. Andamos cargando no solamente nuestras cosas, sino las cosas de nuestros abuelos y nuestros padres. Y esa vieja naturaleza cuesta que muera. Entonces aquí Pablo no está creando esta idealista idea de la cristianidad. Algunos pastores quieren pretender que ese es el caso. Yo no lo voy a hacer y no lo hago porque soy un ser humano que fue llamado a ser pastor y lucho y batallo tanto como usted, si no es que más con el pecado. Así que Pablo aquí sabe eso, él lo entiende. Pablo, al comienzo de su ministerio, él dijo que era un mal pecador. Y después, a la mitad de su ministerio, dijo que era muy, muy mal pecador. Y al final de su ministerio, dijo, soy el peor de los pecadores. Entonces estamos hablando de un hombre que entendió que vivir una vida justificada en la vida real no es algo simple, no es un acto simple. Lo que Pablo nos está diciendo es
Que no recordemos y vivamos en nuestra vieja naturaleza, porque eso ya ha muerto con Cristo. Todos tenemos nuestras historias gloriosas de la juventud, ¿verdad? Yo amo los deportes y tengo esas historias. Aquellos que les gusta el deporte aman contar esas historias, aman recordar esos tiempos que jugaban en la secundaria. Yo siempre amo esas historias de trabajo en equipo, de que tan bien nos iba, de victoria, de obtener un campeonato y así sucesivamente. Y esas historias está bien que podamos recordarlas. Y Pablo no está diciendo, olviden las victorias que han tenido en el pasado, sino que olvidemos las cosas que ocupan nuestra mente, que toman control de nosotros, que nos hacen hacer cambios en nuestras vidas, porque necesita cambiar para poder seguir viviendo. Eso es lo que dice Pablo. No voltea a ver esas cosas. Otro problema que pasa con esto es que volteamos a ver esas cosas y nos hacen sentirnos culpables de esa vida pasada y hacemos cosas que nos van a acercar más a Dios, que realmente Dios no ha demandado, pero vivimos con esta culpa que crece, crece y crece y debemos de llegar a entender lo que Pablo dice acá, que no hay culpa en la fe cristiana. Cuando usted camina con Jesucristo, no hay culpa de cómo vivimos nuestro pasado. Ahora, quizás habrán consecuencias si usted embarazó a una mujer en ese pasado, usted tiene que mantener a ese hijo hasta la edad de 18 años. Y es una realidad, es algo de lo que no podemos correr, no deberíamos correr. Si usted tuvo un hijo fuera del matrimonio, ella o él es su responsabilidad. Y usted debe de anhelar proveer para ellos. ¿Será que tiene suficientes calcetines, ropa interior, ropita, suficiente para comer? Lo que sea que el gobierno dicta que usted debe de dar para ese hijo, debe de ser lo mínimo porque debería de dar más. Entonces sí hay cosas terrenales que tienen consecuencias, pero con Dios no hay culpa porque usted ya ha sido liberado de ese pecado. Usted no necesita estar haciendo cosas para pagar eso. Usted no necesita estar en la iglesia cada día de la semana para pagar lo que ya faltó cuando no siguió a Cristo. Llegue cuando se necesite. Entienda eso. Porque la deuda fue pagada por Jesús. Nosotros no deberíamos desear tener esa vida vieja de regreso, de nuevo. Para algunos de nosotros es fácil, ¿verdad? Si usted fue un adulto, un profesional bueno, es fácil para usted decir, ya no quiero eso. Pero hay otras personas como yo que crecieron en la iglesia y llegaron al cristianismo a una edad temprana y no tenemos esas historias de horror. Yo recuerdo una historia cuando mi sobrino se convirtió a la edad de 8 años y dio su testimonio y como escuchó otros testimonios de gente de la iglesia, él se paró y dijo, yo solía ser el peor de las personas, cometí muchos crímenes en contra de la humanidad, hice cosas malas a mis compañeros y empezó a repetir cosas que había escuchado de otros testimonios. Y cuando usted es niño, no que quiero medir el pecado, pero se miente, se manipula, hay haraganería y hay cosas que como niños que llegan al cristianismo tienen que cambiar. Pero cuando llegas a esa edad temprana, en la niñez, es muy difícil diferenciar la vida muchas veces. Porque como yo viví con una madre cristiana, mi vida fue fácil. Porque ella se comprometió con Dios y su vida fue fácil, entonces mi vida también. Ahora, no significa que yo no batallo con el pecado como aquellos que se convirtieron al cristianismo en su adultez. Todavía tuve las mismas batallas, pero no tengo los mismos recuerdos. Mis recuerdos son buenos por una madre que dedicó su vida a Dios. Entonces, cuando yo leo estos versos, yo principalmente
hablo de los años malos de muchos humanos. Al comenzar la pubertad hasta la edad de los 25, es ahí cuando los hombres se hacen en realidad malos. Y a eso me refiero yo y con eso me relaciono. Lo que pasa en nuestras mentes cuando tenemos 12, 13 años, cuando todo empieza a cambiar. Yo estoy contento que tuve una madre bien dura. Si no, yo hubiera sido una mala persona con mi naturaleza, esa naturaleza humana. No puedo hablar por una mujer. Me estoy refiriendo a los hombres porque con eso me relaciono. Me imagino que es algo similar, pero no puedo dar ejemplos. Ahora, esa vieja vida me recuerda muchas cosas, cosas que experimenté que no debía haber hecho, pero es lo mismo. Yo no debiera de ver esas cosas como algo glorioso, no debiera ir atrás y ver esos momentos de tentación y quizás cruzar la punta de los dedos a esa línea. Eso no debiera de causarme honor. Y esto es para todos. Nos pasa a todos. Ahora, ¿será que un cristiano nacido de nuevo puede vivir una vida como la vivía antes de Cristo? La respuesta es sí. ¿Cuántas personas conocemos hoy en día que no están en la iglesia, no tienen una iglesia base? Aquellos que están conectados en línea, asegúrense de conectarse con la iglesia. Si en realidad no puede, siga conectado, pero si usted vive cerca, vaya a la iglesia. Dios no ha querido que usted viva una vida cristiana en soledad en Arizona. Él quiere que usted sea parte de una familia. Y muchas veces caemos en ese problema en la iglesia. Hay veces viene gente y visita y la única persona que saluda a las visitas es el pastor. Y eso no ayuda. Y yo le recuerdo a mi iglesia cada momento que los domingos en la mañana salgan de sí mismos, porque hay veces nos metemos en estas pláticas con alguien que conocemos y pasa una hora y se nos olvida y entra gente que no conocemos y no los hacemos sentir bienvenidos. Pero no solo seamos amigables, sino creamos amistades verdaderas. Hay unos que piensan que ya tienen suficientes amigos y que no necesitan más y están equivocados porque están malentendiendo el Evangelio de Jesucristo. Nunca se pueden tener suficientes amigos porque es así como Jesús alcanza vidas. Pero en todo esto necesitamos recordar quiénes somos en Cristo. Este es un recuerdo maravilloso y de eso trata la Santa Cena, es el recuerdo de quién somos en Cristo. Es por eso que lo hacemos mensualmente, para recordarnos quiénes somos. Ya no podemos vivir como lo hacíamos antes porque morimos y fuimos levantados de nuevo. Pablo nos está llamando a rebelarnos en contra del pecado y pelear en contra de él. Jóvenes, ustedes normalmente son muy rebeldes. Les gustan las malas cosas, quieren tener un teléfono, vivir una vida de haraganería y muchas cosas más. ¿Y por qué no ser diferente? En lugar de ser diferentes agarrando un tatuaje que no vale nada, sean diferentes a no parecerse al resto del mundo y digan, yo voy a servir a mi Señor, yo voy a ser diferente. Ese es un rebelde de verdad. Si usted cree que vivir una vida como el resto del mundo con una actitud rebelde, que de alguna forma los hace únicos, no funciona así. Yo puedo llevarle a un bar, a un lugar donde hacen tatuajes o donde muchos lugares, usted puede ver que hay mucha gente envuelta en estas cosas. Eso no es ser único, eso es ser como el montón. Permita que su integridad defina quién es usted. Muchas veces, cuando yo veo tele y escucho a políticos referirse a mi cultura, que es la cultura mexicana, como una cultura de haraganes, de drogadictos y criminales,
yo me ofendo al escuchar eso, porque yo no soy nada de eso. Llámeme pecador y no me voy a enojar, pero la mayoría de personas que yo conozco son trabajadores, devotos a la familia, devotos a su trabajo y siempre quieren proteger a su familia, no cometer crímenes en contra de ellos. ¿Qué tal si hacemos lo mismo en nuestra vida espiritual? Que tomamos, que nos dé honor por lo que hacemos por Dios, en lugar de temer por lo que dejamos de hacer. A mí me gusta que Pablo nos pide que nos rebelemos en contra del pecado. Pablo nos dice que nos ofrezcamos a Dios en lugar de al pecado. Yo amo las palabras de Jesús cuando dice, no vendan su alma por cosas mínimas. Piense acerca de eso. ¿Qué llama nuestra atención y nuestra imaginación? Es ahí donde estamos poniendo nuestra alma. Es ahí en lo que estamos vendiendo nuestra alma. Si yo he cometido errores educando a mi hijo y no he puesto el enfoque correcto al educarlo, que es Dios. Y debemos de recordar que ambas acciones, el servir a Dios o pecar, requieren un esfuerzo consciente. La Biblia elimina, especialmente el libro de Romanos, las circunstancias al diablo que lo hace hacer a usted hacer cosas, que lo hacen caminar en pecado. Usted fue el que decidió, no culpe a sus amigos o a su familia. Usted decidió hacerlo. Usted tomó el paso. Yo vengo de una familia de alcohólicos y yo no bebo. En mi casa nunca hubo alcohol, pero en cada reunión familiar siempre había alcohol, en cada vacación siempre había alcohol. Yo no seguí esos pasos, no lo necesitamos. Porque Dios nos trajo de la muerte a la vida, entonces nosotros debiéramos escoger estar en el servicio de Dios. A través de mis años de pastorado, yo estoy en el año 23. He tenido muchas desilusiones con miembros de la iglesia. Muchas. Y seguirán ocurriendo porque trabajo con seres humanos. Pero hay muchas cosas que me molestan acerca de la iglesia. Yo crecí en una iglesia bautista y voy a morir en una iglesia bautista. Entonces, cuando veo muchachos que crecen en una iglesia bautista y de ahí se van a una iglesia no denominacional, me molesta que no sigan con su tradición. Yo he ido a la iglesia cada domingo de mi vida, entonces cuando cristianos no van a la iglesia los domingos me molesta. Y no estoy hablando de vacaciones y cosas que pasan, pero cuando niños y adultos no vienen a la iglesia me molesta, porque así pienso yo. ¿En dónde está su compromiso hacia Dios? Honestamente, cuando yo era joven, yo creí que cada niño cristiano que crecía en una iglesia bautista, primeramente tenemos buena teología. Y yo creía que siempre iban a ir a la iglesia y siempre iban a diezmar, y esa era mi idea, eso creía yo. Y adivine qué, no pasa así. Cuando yo era un niño, me di cuenta que cuando me juntaba con niños que yo sabía que eran cristianos y los oía decir cosas malas, yo me asustaba. O cuando los veía tomar una cerveza, yo me sorprendía. Y yo decía, nosotros no hacemos eso. Y rápidamente aprendí que no todos somos iguales y está bien.
Está bien, porque si no, viviéramos en un mundo muy aburrido. Y yo sé que y aprendí que la gente tiene diferentes retos y la consistencia es uno de nuestros retos más grandes. Yo siempre molesto a mi familia. Yo siempre escucho decir: "Oh, no fui a la iglesia porque estaba muy cansado". Y entonces mi respuesta es: "¿Sabes qué? No tuvimos que correr el maratón este domingo que no fuiste a la iglesia. Solo nos sentamos en una silla y cantamos y escuchamos un sermón, y eso no requirió, actividad física. Entonces, el siguiente domingo puedes venir". Necesitamos ser consistentes en la forma en que vivimos nuestras vidas. Pablo también nos recuerda que la razón principal del por qué nos ofrecemos a nosotros mismos a Dios es porque vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Y a mí me gusta esto. Muchas veces la gente confunde gracia con haraganería cristiana. Ay, pastor, sabemos cómo usted se siente, sabemos que cuando llegamos tarde a la iglesia o no vamos, usted se enoja. No, Dios se enoja. No soy solo yo, no soy solo yo. Dios espera que vivamos bajo la gracia y eso significa que entendemos que en realidad funciona. Yo trato de enseñar a la gente que enseño que cuando servimos al Señor, lo servimos completamente. Una de las cosas que me he dado cuenta a través de todo mi pastorado es que la gente pueden ser los trabajadores más excelentes por esta razón. Esto los motiva. Eso los motiva a mucha gente. Se levantan temprano para ir al trabajo, se quedan tarde trabajando, aún trabajan días que no deben de trabajar, pero cuando se trata de Dios, ¿qué pasa? Todo a última hora, o no van, o llegan tarde. Adivine quién le da esto. Es Él. Si usted no lo cree, déjeme llevarle con personas que han sido restringidas de ello por Él. Cuando trabajamos para Dios, debemos de hacerlo de una forma excelente porque vivimos bajo la gracia. La gracia nos dice que no merecemos lo que tenemos, entonces tenemos que demostrarle a Dios que entendemos que no merecemos lo que tenemos y debemos de vivir una vida al máximo al servicio de Dios. No tarde, su servicio a Dios es para Él. Cuando usted viene a servir a Dios a esta iglesia, no lo hace por el pastor Dan. Es por Él, para Él. Él, a Él es a quien usted está honrando, no a mí. Si yo no le caigo bien, está bien, porque usted no me sirve a mí. Quizás yo sea quien le guíe, pero es a Él a quien usted sirve. Y Dios no es como su jefe normal. Él ve todo lo que usted hace. El vivir bajo la ley es buscar vivir bajo una maldición. Es por eso que yo motivo a las personas a no ser legalistas. Decimos, uy, ¿viste el vestido que aquella llevaba? Ya sé que tú lo viste, Danny Bailey. ¿Viste aquello, esto, lo otro? Criticando a los seres humanos por ser seres humanos. Y así no funcionan las cosas con Dios. Para que usted determine la justificación o injustificación de alguien, está aún peor. Es algo, una de las cosas que Dios le dijo a usted que nunca hiciera.
El vivir bajo la gracia es reconocer que dependemos de Dios. A muchos de ustedes les gusta ser independientes. No, no sé por qué, pero les gusta. Probablemente porque usted quiere tomar malas decisiones por usted mismo y no enfrente de alguien. La independencia no es tan buena, hermanos. Usted tiene que recordar que estos mensajes de gracia que Pablo predicaba fueron predicados bajo un gobierno autoritario que fue el gobierno romano. Entonces, cuando escucho cristianos en línea o en la tele hablando de comunismo y toda esta gente en contra de Dios, ¿a quién le importa cuando un gobierno mundial ha determinado cómo servimos a Dios? Lea la Biblia. Todos en la Biblia estaban opresos. Mire a David, tenía que luchar todos los días en contra de los palestinos. Daniel estaba en cautiverio, él era un esclavo de los babilonios. Pablo sirvió bajo una dictadura en donde el gobierno bajo el que usted vive ha determinado la forma en cómo servimos a Dios. Nunca, nunca cuando el comunismo estaba vivo en la Unión Soviética y todo colapsó y dijimos, ahora podemos mandar misioneros a Rusia y llevar el evangelio. Y los cristianos ortodoxos rusos dijeron, ya el cristianismo está acá, ya lo tenemos, vengan, únanse y ayúdennos, porque aún bajo los opresores comunistas permanecimos firmes en nuestra fe. Tal y como la iglesia siria lo hace en los países musulmanos, en donde la cristianidad es ilegal y aún así todavía tenemos cristianos en esos países que se encuentran, que se encuentran basados en la fe. El evangelio es fuerte y es todo. Y es fuerte no por el poder y la autoridad del ser humano, sino porque tenemos un Dios todopoderoso que controla todo. Y Él es nuestro jefe. De Él dependemos. Él es quien nos rescató del pecado. Él es quien ha pagado por nosotros. Él es el que va a mantener la iglesia hasta el final. Y aún las puertas del infierno no podrán prevalecer contra Jesucristo. Es ahí donde dependemos, no en un hombre que fue puesto en una posición por otro hombre, sino en Dios mismo. Lo que Dios ha hecho por nosotros debería ser la motivación por lo que hacemos por Dios. Lo que Dios ha hecho por usted debería ser su motivación para lo que hace por Dios. El trabajo de Cristo nos da salvación para que seamos justificados en lugar de condenados. La ley incrementó el pecado, pero la gracia se paró en contra del pecado. Una y otra vez, la gracia no es una palabra débil, como muchas veces lo vemos. La sumisión a la autoridad de Dios no es debilidad, sino es la fuerza, la fortaleza más grande que usted pueda encontrar sobre la tierra. Cuando usted se somete a la autoridad de Jesucristo, entonces usted vive una vida como una supermujer y un superhombre. La única diferencia es que esa fortaleza dada a usted es para que usted pueda hacer un cambio en el mundo en el que vive y no para que usted prospere de ella, sino para que cambie una vida con ella.
Mi hijo dice, papá, a donde sea que vamos, conoces a alguien. O donde sea que vayamos, donde no conoces a alguien, resultas teniendo amigos. ¿Cómo lo haces? Y mi respuesta, la respuesta para mi hijo es que por la gracia de Dios, yo he recibido poder del Espíritu Santo, lo cual me hace estar abierto al amor bajo cualquier circunstancia y condición. Es por eso que tengo muchos amigos, porque no limito mi amor hacia mi familia o solo a la gente que me cae bien, sino que trato de esparcir mi amor, tal como lo hizo Jesús, con aquellos que quizás no lo merezcan. Pero en mis ojos, que deben ser los ojos de Cristo, yo creo que todas las personas sobre la tierra merecen amor. Y por eso lo hago. Yo no manipulo la situación, no digo, voy a ser bueno con esta persona para poder poner un puntito más de que traje otra persona más a Cristo. No, lo hago porque quiero ser su amigo en realidad, pero funciona de ambos lados. Yo le hablo a usted me habla a mí. Pablo, en unos versos más adelante, nos dice unas palabras que la sociedad las toma como cosas malas, pero no para aquellos que creemos en el Señor. Él dice, tú eres un esclavo de Jesucristo. Cambiamos una esclavitud por otra. El pecado es malo, tal y como la esclavitud en América y alrededor del mundo. Donde fuera que se practicara la esclavitud era algo malo y todavía se practica en ciertos lugares. Ahora piense acerca de esto. Si vemos nuestra cultura, nuestra historia vergonzosa, somos uno de los países que quitamos la esclavitud. Yo creo que fuimos de los últimos, ¿verdad? Porque Latinoamérica lo hizo quizás probablemente 100 años antes que nosotros. Pero esto fue algo vergonzoso y muchas veces bajo la protección de la iglesia. Y dígame usted, si un hombre y una mujer vivieron en los 1800, que vivieron en los 1800 y vivían bajo la esclavitud y después se les dio la libertad, ¿usted cree que regresarían a la esclavitud? No, claro que no. Y es la misma pregunta que Pablo nos está haciendo acá. Si usted fue esclavo al pecado y Dios lo rescató, ¿por qué usted quisiera regresar a esa esclavitud? Eso es exactamente la pregunta que él nos está haciendo. Somos esclavos a Cristo, pero déjeme decirle, esto conlleva muchísimos más beneficios. De hecho, es puro beneficio de lo que practicamos en América hace algunos años. Él sí va a cuidar de nosotros, Él sí nos va a recompensar, Él sí nos va a hacer un ejemplo. Nosotros vamos a servirle de la mejor manera posible y aquí está la mejor parte. Usted va a hacer tesoros en el cielo, que significa que cuando usted llegue al cielo no va a tener una gran casa y un Mercedes-Benz de oro, sino que al llegar al cielo es como la película de Pablo el apóstol de Cristo, un final muy emotivo. Cuando Pablo muere, cuando lo decapitan los romanos, este gobierno opresor, y él entra al cielo, adivine quién estaba esperando por él. Cada una de las personas que él mató cuando estaba en contra de Cristo, estuvieron recibiéndolo porque él cambió, porque él sirvió a Cristo. Esas personas que él mató ahora son sus hermanos y hermanas en Cristo, en el cielo. ¿Y qué recompensa más grande podemos recibir y redención cuando Él
persiguió a cristianos, pero después entregó su vida a Cristo, él llega al cielo y ahí lo están recibiendo para celebrar su llegada al cielo. Esa es la belleza de tener tesoros en el cielo, que usted va a ver personas que fueron parte de su vida, que fueron cambiadas por una cosa pequeña que usted les ofreció, quizá una palabra amorosa, un abrazo amoroso, una amistad que les mostró amor. Ese Esa es la recompensa más grande para un siervo de Jesucristo. No hay recompensa más grande que esa, que ver otras personas experimentar lo que usted experimentó y solo por ser fiel y predicar su palabra a donde quiera que va. La gracia fue gratis y vivimos bajo la gracia, pero no fue barata. Entonces, no la haga barata por la forma en que usted vive su vida. Merezca tenerla. Recuerde quién es usted y viva bajo la gracia y viva una vida maravillosa por Él. Gracias por estar aquí esta mañana. Amo a cada uno de ustedes, algunos nuevos amigos, otros ya viejos amigos, otros son mi familia. Yo les amo en verdad. Pero el amor más grande que yo le puedo dar es el amor de Jesús en mí. Yo puedo estar enojado y ser impaciente, pero Él no lo es. Le amo, ore por mí, por favor, ore por mí, por mi vida. Yo voy a hacer lo mismo. Yo cada semana saco una lista y antes de ir de la escuela oro por cada uno de ustedes. Y cada vez que usted viene a mi mente al pasar el día, yo oro por usted. Tenga una semana maravillosa y asegúrese de venir la próxima semana. Ahora vamos a participar de la ofrenda y después va a ser el tiempo de la Santa Cena. Mi mamá me enseñó a diezmar cada semana y entonces así lo hago. ¿Sabe cómo era mi mamá? Mi mamá, si Nelly me compraba una bicicleta de $200, me decía, vas a tomar del dinero que ya tienes y vas a diezmar porque te dieron un regalo de $200. Entonces $20 va a ese plato por el regalo que te dieron. Entonces no diezmaba solo del dinero que recibía, sino de cualquier otro regalo. Vaya que nunca me dieron un carro. Gracias, Nelly, por nunca dármelo, porque hubiera estado endeudado por un buen tiempo con Dios. Oremos por nuestra ofrenda. Señor, gracias por darnos la oportunidad de vivir de, para, y de proveer para nuestros hogares y nuestras vidas. Tú, tú nos llamaste a darte el 10% de todo lo que tenemos y el 90 nos pertenece. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora pasamos a la Santa Cena. Prepárese, haga una línea, tome un pedazo de pan. Solo nos quedan 3 sets de la Santa Cena que ya está preempacada. Si a usted no le importa, tome del que ya está servido, pero aquellos que lo necesitan el empacado, agarren ese. Después de la Santa Cena, comemos juntos. Así que si usted está visitándonos, es bienvenido para acompañarnos.
Yo dije que el libro de Romanos es un recordatorio para todos nosotros de Jesucristo. Así que la Santa Cena nos recuerda eso, nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. Yo he estado haciendo la Santa Cena las últimas semanas sin transmitirlo en línea y algunos miembros me dijeron que debiera hacerlo en línea también. Entonces, ahora decidí hacerlo. El Nuevo Testamento nos dice que la Santa Cena no se debe de hacer de una forma inmerecida. Es por eso que yo mando un texto la noche antes a todos ustedes pidiéndoles que se confesen y que se preparen para la Santa Cena. Y es lo mismo que yo hago. Hagan paz siempre que puedan. Y el apóstol Pablo recibió todo lo que él aprendió directamente de Jesucristo. Él no tuvo un discípulo designado para que le enseñara, sino que Jesucristo mismo lo hizo. Entonces él dice, en estas lecciones, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí y en nuestra iglesia decimos, te recordamos, Jesús. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. En otro de los evangelios dice que Él no tomará parte de esta tradición. No es una tradición, de hecho, es una ordenanza hasta que Él vuelva. Así que cuando Él regrese, vamos a hacer esto con Él. Te recordamos, Jesús. Nellie, can you thank the Lord for his sacrifice, please? Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros y recordamos cada día que moriste en la cruz por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias a todos, tengan un día maravilloso y nos vemos la siguiente semana.